Vamos a grabar, ¿ya? Van a apagar sus micrófonos porque si no, feo sale la cosa. Bien. En esta estaba haciendo, pero me quedé ahí. Bien. Vamos a repasar un poco lo de ayer y de ahí nos encaminamos adelante, ¿ya? Habíamos visto en el video de que lo primero que se hace es la recesión de la materia prima que se tiene, que es proveniente de los distintos proveedores, ¿no? O sea, acá en Santa Cruz, por ejemplo, están conformados la Asociación de Productores de Caña. Entonces, es una agrupación que aglutina, ¿ya? Que aglutina muchas personas que se dedican a este rubro. Entonces, son también inversiones fuertes en cuanto estas personas erogan para poder colocar su materia prima en los ingenios. Entonces, aquí se hace un control tanto por parte de los productores cañeros como por parte del ingenio. Consiguientemente, el control de peso, el control de la calidad de la caña, ya juega un papel fundamental para el pago de la materia prima. Como así también se penaliza, ¿ya? Entonces, ni bien llega, como habíamos visto ayer, se nota la placa, la fecha de sesión, cuánto es el peso en total que se registra en la balanza. Lógicamente que el dueño del camión ya tiene el peso del camión vacío. Bien, se toman las muestras para determinar, como habíamos dicho, en primer lugar, lo que más interesa acá es los grados Brix que tiene o va a aportar la caña. Los grados Brix está referido a la concentración de azúcares que están presentes en la materia prima. Lógicamente que también la materia prima puede ser cortada, puede venir entera. Algunos efectúan un proceso de quemado y bueno, la caña también presenta una composición muy diferente, ¿ya? Pesa menos y el contenido de grados Brix es el mismo, ¿listo? Bueno, una vez que se hace la recesión de la caña, el estivado significa si la caña va a entrar en forma directa al proceso o caso contrario, se almacena en canchones, es lo que es el término que más nosotros empleamos en nuestra jerga. Pero no es raro encontrar también, cuando ustedes pasen por un ingenio, que están haciendo cola los camiones ahí para poder ingresar la caña. Entonces, se tiene, en este caso, digamos, esos tipos de recesión y almacenamiento. En la preparación de la caña, lo que se tiene es reducir de tamaño. Es decir, de que, como dice ahí, esta preparación consiste en cortar la caña, ¿ya? Entonces, ahí tenemos en menores tamaños, se rompe la corteza y los nudos, y en lo posible se deja libre la pulpa, que es lo fundamental para la extracción del jugo. Acá habíamos visto de que se tienen cuchillas, ¿ya? Acá se puede apreciar de que se tiene una mesa, que es esta de acá que se nota en la fotografía, ¿ya? Esto de acá es una vista frontal, donde no sé si en una de las fotos anteriores, bueno, no está en esto. O sea, digamos una especie de rampa, podemos decir, en la cual se sube la caña acá arriba y se transporta,
¿ya? Entonces, aquí va pasando a un proceso de cuchillas que reduce el tamaño y posteriormente hay un proceso de desfiltración, ¿ya? Y esa caña ya picada puede tener ciertas impurezas de tal manera de que esas impurezas, si son metálicas, son, en este caso, eliminadas a través de un electroimán. Bien. Aquí ya la molienda en sí consiste en un proceso de presión. Por eso es que se emplean, si ustedes observan ahí, son molinos tipo rodillo, ¿ya? De tal manera de que hay un proceso de presión, ya en este caso la caña picada, para la extracción del jugo. Lógicamente de que en este proceso de extracción mecánica, podemos decir, ya se tiene que solamente se puede recuperar el 90%, pero todavía hay un contenido de 10% de azúcares que significa plata de acuerdo a la cantidad de materia prima que ingresa al proceso. Consiguientemente, se produce un efecto de rociado de agua, ¿ya? Que se conoce con el nombre de inhibición. Entonces, este es el proceso por el cual se permite extraer un poco más de azúcar que está contenido ya en el material. Bien, aquí estaba corrigiendo ese trabajo y es minúscula. Bien. Entonces, fíjense, en este molino sale el primer jugo, denominado jugo primario, entra a un tambor rotatorio o filtro, ¿ya? Imagínense que ese filtro tiene criba, es decir, perforaciones que permiten, en este caso, la separación de algunas partículas sólidas que resultan de este proceso de molienda, ¿listo? Bien, entonces, eso es lo que ocurre acá, ¿ya? Pero se tiene de que de aquí, ¿ya? Fluye también caña resultante de este proceso y se somete a un segundo molino. De acá sale el jugo y entra a ese tambor rotatorio. Lo mismo pasa con un molino 3, ¿ya? Que forma, como dice acá, una batería de molino, ¿ya? Y envía acá, nuevamente pasa a través de este molino y va al tambor rotatorio. En este cuarto molino, ya, se tiene de que de aquí fluye, entra, ese jugo sale, entra a esta batea 2 y de aquí sale y se envía. ¿Ya? Entonces tenemos un jugo primario, que es el primero que es extraído en este molino. Después ese resultado de triturado o materia que sale de acá, fluye acá, nuevamente se prensa y ese jugo se envía acá, ya viene a ser secundario. Aquí, por ejemplo, de acá fluye nuevamente y se envía a la primer molino. Y de este se envía al segundo. Bien, ¿qué significa agua de inhibición? Es un agregado de agua para extraer el último que queda de azúcar, podemos decir acá, en este residuo. ¿Ya? Entonces, eso hace de que haya un efecto de presión, se pueda extraer más azúcar que todavía tiene esa caña molida acá y enviar a este segundo molino. ¿Listo? Bien, lo mismo pasa con el quinto molino, ¿ya? Sale de acá, viene aquí y otra vez se envía a la batea 3, la batea 3 a la batea 1, después al filtro rotatorio. O sea, este sistema, verlo así como estaba cuando lo empecé a mejorar esto, es un poco difícil comprender. Pero si ustedes ahora con esta animación, ustedes pueden percibir
de que tiene una secuencia. De ahí que se denomina una batería en serie. Pasa, se aprieta, hay algo de jugo acá, pasa de un molino, se aprieta, se trae algo de jugo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de tener una batería de molinos para lograr la máxima extracción, en este caso, de jugo que contienen los azúcares que van a obtenerse como en estado sólido en el proceso final. Aquí puede observarse lo que vienen a ser las cuchillas. Tenemos acá una cinta transportadora, ¿ya? Que va a conducir ya hacia, bueno, este ya es el resultado de lo obtenido en la molienda, ¿listo? Bien, y aquí podemos ver los rodillos, esos que les mencionaba. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un equipo que está desarmado, donde se puede ver los rodillos que se muestran en esta figura, estos de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez que se extrae ese jugo, ¿ya? Entonces, fíjense, dice jugo de trapiche 1, jugo de trapiche 2. Ustedes dirán, ¿qué es el trapiche? El trapiche es nada más que esto de acá, ¿ya? El trapiche 1, ¿ya? Es lo que viene, me imagino que deben ser dos líneas, ¿ya? Entonces, los jugos que salen del uno y del otro, ¿ya? Se envía a un proceso donde se va a pesar cuánto de jugo se obtuvo en este proceso de molienda, ¿listo? Entonces, eso es lo que más o menos podemos entender acá. De tal manera de que, al igual que en el proceso de la leche, por ejemplo, cuando se recoge la leche, ¿ya? Dice 10.000 litros, pero ¿cuánto va a entrar al proceso? Pasa a una balanza. En esa balanza se pesa, ya no se relaciona al volumen, sino al peso. Lo mismo acá, ¿ya? Entonces tenemos tanque balanza que permiten determinar cuánto de jugo se obtuvo de los procesos de molienda, ¿ya? Y pues aquí, digamos, se observa de que como esto es de una práctica efectuada en Genio Guavira, está denotando la capacidad. Quiere decir de que el jugo de trapiche 1, la balanza tiene una capacidad para pesar 6.500 kilos de jugo. Y del trapiche 2, la segunda balanza es de 2.000, dando un total de 8.500 kilos. ¿Ya? Entonces, ese jugo pesado pasa a un equipo desagradador de jugo. Y ustedes dirán, ¿qué es un desagradador de jugo pesado? Un desagradador es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un café caliente, ¿qué es lo que hacen? Para enfriar de forma rápida, pueden vaciar a otro vaso. Pero en ese proceso de enfriamiento ustedes están desagregando. Si, por ejemplo, hubiera algunos componentes o gases que están contenidos ahí, en el proceso de desagregación se eliminan, ¿ya? Entonces, más o menos, a eso significa que algunos gases que están disueltos en los jugos se eliminan por desagregación. Bien, entonces, de acá ya tenemos que el jugo pesado desarenado, ya sea, ¿no? Entonces, estoy mal acá, van a disculpar. Cuando hablamos de desarenadores, básicamente de que hay partículas sólidas, ya que pese al proceso de lavado que se dio anteriormente, igual hay partículas sólidas que en este caso son arenitas muy finitas y acá sedimentan, ¿ya? Eso es lo que viene a ser, ¿listo? Entonces, fíjense de que tiene un desnivel, ¿ya? Un desnivel acá. De tal manera que ese desnivel, la arena asentada, fluye por gravedad y se purga, podemos decir.
En una parte más superior se hace en este caso, se colocan la cañería de succión a la bomba, de tal manera que no capte esa arenilla o lodo que se formaron en este tanque. Entonces, ese jugo, ya que ha sido pesado, desarenado, se envía hacia, bueno, se van a enviar al proceso siguiente, ¿no? Lo que tenemos aquí es de que también se evita perder los contenidos que tiene esa materia sólida, ¿ya? De tal forma de que se hace un circuito, ¿no? Vamos a entrar a la parte de depuración del jugo. Como su nombre lo dice, habla de una eliminación de impurezas tanto solubles como insolubles. ¿Alguien puede decirme qué entiende por material soluble e insoluble? Hola. ¿Algún ejemplo? ¿Nada? Ya, yo quiero, por ejemplo, tengo un vaso de agua, la caliento el agua, caliento a 50 grados Celsius, y tengo dos cucharas una de ellas tiene arena y la otra tiene sal. Agrego la sal, lo bato, no se observa nada, toda la sal se disolvió. Agrego la arena y me fijo y las partículas de arena se ven. ¿Ya? Entonces, con ese ejemplo, ustedes pueden entender de que más o menos así es lo que se tiene en ese jugo. Hay partículas que están solubilizadas, ya forman parte de la solución, y hay partículas que no, que están en suspensión. Entonces, para eliminar esas impurezas, ¿ya? Que le dan un color turbio, como dice acá, y además que presenta, ese jugo es ácido, ligeramente ácido, presenta una coloración verde oscuro, y que después de la depuración, al eliminar esas partículas que transmiten color, ¿ya? Se obtiene un jugo más cristalino, ¿ya? Ya no tiene el color verde oscuro, presenta una coloración más clara, pero sigue siendo ácido. Les decía ayer de que este proceso del sulfitado, ¿ya? Es nada más que un proceso de absorción. Es decir, de que acá se agrega dióxido de azufre a ese jugo, y al agregar el dióxido de azufre estamos acidificando más todavía ese jugo proveniente del proceso anterior. Ahora, ¿cuál es la finalidad de agregar dióxido de azufre? El dióxido de azufre, en este caso, va a generar la formación, en primera instancia va a formar ácido. Ya habíamos dicho que lo va a acidificar más ese jugo, pero puede atraer algunos compuestos que están ahí y formar fosfato. Consiguientemente, es lo que acá menciona, de que agregar esto, más el agua que tiene el jugo, forma este ácido débil, que es el ácido sulfuroso. Lógicamente, de que no es nomás agregar cualquier cantidad. Entonces, se tiene parámetros que, como menciona acá, que el dióxido de azufre debe estar en concentraciones de 400 a 700 partes por millón, y debe efectuarse un control cada 15 minutos, ya, para no exceder en la dosificación de este gas. Este proceso de sulfitación tiene la finalidad, en primer lugar, existen microorganismos que cuando le cambian el pH, inhiben su desarrollo, es decir, mueren, ¿ya? Algunos inhiben su desarrollo, no proliferan más, y otros, al cambiarle el pH, mueren. Bien, por otro lado, forma complejos, dice,
con los azúcares reductores e inhibe el desarrollo de formación de compuestos coloreados, es decir, compuestos que dan color al jugo. Disminuye la viscosidad, ¿ya? Y además de ello, ¿ya? Va a ayudar al proceso de cristalización. Bien, generalmente los compuestos ferrosos son los que dan la coloración rojiza. Si ustedes ven, colocan una greda y vean la forma de disolverla en agua. Esa greda le va a dar la coloración rojiza. Acá lo mismo, los compuestos ferrosos generalmente dan esa coloración. De tal manera de que acá esos compuestos se convierten en sales. Al convertirse en sales van a precipitar y permite su eliminación. Ayer quedamos en esto de acá. ¿Por qué hay que agregar cal? Y les decía de que una vez escuché a un colega decir, no, yo no consumo casi azúcar porque cuando fui de visita, cuando era estudiante, pude percibir de que en las fábricas echaban cal. La mayoría de los procesos de producción está en la cerveza. En la cerveza, por ejemplo, se quita la dureza del agua, ¿ya? Se elimina o se reduce la dureza del agua, que es la presencia de calcio y magnesio, pero después hay que destituirlas porque las enzimas anfibeta-amilasa lo requieren, o otra vez hay que incorporar. Entonces, fíjense, estamos supeditados en muchos casos o en la mayoría de los procesos a las reacciones químicas que son necesarias en la producción de alimentos. Aquí, el encalado de jugo es precisamente para contrarrestar esa acidez que tiene el jugo después del proceso de sulfitación, es decir, de que tiene un pH muy bajo, ¿ya? Y debe agregarse una lechada de cal. ¿Qué es la lechada de cal? Yo agrego cal, coloco un tacho o un tanque y lo agito. Esa lechada de cal es la que nosotros estamos viendo qué es lo que hacen los albañiles a veces. Bien, entonces aquí se tiene una concentración de 6 a 8 grados Baumé. ¿Alguien puede decirme qué entiende por grados Baumé? Hola. ¿Nada? Están muy callados. A ver, Graciela Miranda, ¿qué es grados Baumé? Graciela. No sabría específicamente decirle qué significa Paume. Primera vez que lo escucho. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿eh? Uno va a trabajar a la fábrica y le dicen, aquí nosotros hacemos el control de esta solución en grados Baumé. Acá hacemos el análisis y control en grados Brie. Si vamos a otro lado, le dicen grados Plato. Entonces, son expresiones que están referidas a lo que son las soluciones expresadas peso-peso, ¿ya? Entonces, lo mismo que los grados Brie, acá está referida a una expresión peso-peso, pero que está en esa escala en grados Baumé. ¿Listo? Bien, a eso se refiere, ¿ya? De 6 a 8%, ¿qué significa? De que podemos decir 6 a 8% de cal en 100 gramos de solución, ¿ya? A eso se refiere. De tal manera de que esta lechada de cal se agrega para contrastar el pH que tiene el jugo en el proceso de sulfitación, de tal manera de que al agregar eso vamos a neutralizar la acidez.
que ya mencioné es el caso de la sulfitación que disminuye más el pH y que va a afectar, dice, en la inversión o descomposición de la sacarosa. Entonces aquí tenemos una solución básica que hemos visto en el colegio de que al reaccionar una base con un ácido nos da una sal. ¿Ya? Entonces este de acá va a precipitar. ¿Ya? Entonces dice reaccionar con ácido sulfuroso para formar precipitado de sulfito de calcio. Entonces estamos cambiando la composición o se está cambiando la composición que tiene el jugo sulfitado al agregar cal para tener otro pH muy diferente, aunque no dice cuánto. ¿Ya? Y por otro lado, se producen otras reacciones que también está referida a la presencia del ácido metapiro, a ver, 5, 3, 8, meta 4. Está como metafosfórico, ¿ya? El ácido metafosfórico. Bien. Luego, aquí dice, fíjense, el pH tiene que estar entre 6.8 a 7.2. Básicamente, hablamos de que tiene un pH neutro cuando hablamos de 7, porque hacia abajo es ácido y arriba de 7 son soluciones básicas. ¿Ya? Bien, ese es el objetivo de ese proceso. Ese proceso ya se efectúa en este tanque encalador. ¿Ya? Aquí, esto que ustedes están viendo acá, es donde se efectúa el proceso de sulfitado. Es decir, de que ese jugo pesado, proveniente tanto del trapiche 1, trapiche 2, como dice ahí, ese jugo ya pesado, ingresa acá y se agrega dióxido de azufre. Yo ayer me hacía la pregunta, ¿cómo es lo que tiene el dióxido de azufre? Porque acá no hay, por ejemplo, Praxair produce dióxido de carbono, oxígeno y otros gases más, ¿ya? Carbogás lo mismo. Entonces, lo que hacen, ellos compran azufre, ¿ya? Producen una reacción a través de un horno, a través de la entrada de aire, más el azufre que está ahí, a través de ciertas temperaturas, se genera ese gas, ¿ya? Y ese gas, posteriormente, el sublimador significa un calentador que permite llegar a estas temperaturas. Y pasa a través de este intercambiador donde se va enfriando ese gas formado de la reacción en este horno hasta 100 a 200 grados Celsius. Entonces entra, acá se produce el proceso de sulfitación, se forma ácido sulfuroso, un ácido débil, y el pH de este jugo disminuye, ya por debajo de 7. Entonces acá se prepara esa lechada de cal que está entre 6 y 8 grados Baume, ¿ya? Y se dosifica a medida de que sale este jugo sulfitado y entra a este tanque encalador. En este tanque encalador, lógicamente, de que se producen, ¿no? Sales que van a depositarse en el fondo. Bien, pero ya este jugo con este pH, ya, estos canastillos para mí vienen a ser especie de filtro, ya, donde quedan retenidas esas partículas, la bomba secciona y envía ese jugo sulfo encalado hacia los calentadores. ¿Listo? Entonces, fíjense, estamos describiendo este proceso que es largo también, al igual que el aceite, ¿ya? De tal manera de que aquí el calentamiento del jugo tiene la finalidad de, en primer lugar,
de que ese jugo sulfo encalado, ¿ya? Tiene ciertos microorganismos, de tal manera de que hay que inhibir el desarrollo de esos microorganismos a través de este proceso térmico de calentamiento que oscila entre 105 a 108 grados Celsius. Por otro lado, se producen precipitados, ya que o sea, digamos, se forman reacciones complejas en las cuales tienen sales insolubles de cal, albúmina, coagulada, ceras, grasas y goma. Entonces, ¿cómo se efectúa este proceso? Entra a estos calentadores, entra el jugo, sale jugo, y por la parte inferior también, bueno, lógicamente que estos calentadores, ¿ya? Entra vapor y lógicamente transfiere calor para calentar este jugo que entró y sale como vapor condensado o agua condensada si ustedes quieren. Bien, entonces es un proceso termodinámico acá, ¿no? Y también tiene una descarga de jugo por la parte inferior, ¿ya? Lo que va, me imagino que por la colaza entra el vapor, mientras que por los tubos de este calentador entran los jugos. Entonces, en ese proceso de transferencia de calor, acá se condensa y obtenemos lo que viene a ser el vapor en forma condensada para nuevamente hacer un circuito. Bien, aquí tenemos de que este proceso de calentamiento es en forma gradual. El jugo se va calentando en la primera etapa de 40 a 70, 70 a 90, hasta llegar a los 108 grados Celsius. Bueno, jóvenes, vamos a descansar y volvemos a las -4. ¿Ya? Listo, Inge. Vamos a tomar